Estamos con Roberto Abusada, que es presidente del Instituto Peruano de Economía. Presidente, Roberto, buenas noches. ¿Está bien? No sabía que era presidente del Instituto Peruano de Economía. Esa es una buena noticia. Bueno, pero ha publicado hoy día un artículo interesante acerca del tema de la reconstrucción, cómo abordar, cómo organizarnos para enfrentar el tema de la reconstrucción, que como decimos acá en realidad es la construcción de un nuevo país. Buenas noches, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Antes de eso, aprovechando que estás acá y que en Ecuador hoy ya el Consejo Nacional Electoral ya ha consagrado, digamos, el triunfo de Lenín Moreno, que es el candidato correísta. Pero se sabe que en Ecuador hay un problema económico muy serio, hay un déficit fiscal que puede ser el 5 o 6% del PBI, hay una deuda externa e interna que está creciendo explosivamente y que se dice que no podría ser pagada porque además los intereses son muy altos. Los bonos que han emitido creo que tienen unos intereses que son 2 o 3 veces los intereses que se paga por los bonos peruanos. En fin, entonces si no se hace un ajuste la cosa va a ser muy... ¿Cómo ves, qué sabes tú de la economía ecuatoriana y qué es lo que tendría que hacer este gobierno? Un gobierno que nace complicado porque el opositor no reconoce el triunfo del ganador, entonces ¿cómo ves el tema ese? Bueno, en primer lugar hay que decir que Ecuador ha vivido por mucho tiempo del petróleo y de mucho endeudamiento ligado al petróleo. China, por ejemplo, ha sido un acreedor importante. Ahora, últimamente ha sorprendido al mercado en el sentido de que ha podido emitir bonos y han tenido demanda. Claro, las tasas han sido altas, 10, 12%, pero han tenido demanda. Eso es un poco reflejo del apetito por riesgo que tiene ahora todo el mundo respecto a los países emergentes. Pero es cierto lo que... Un apetito por riesgo, respecto, eso es una perversión, es una adicción, es una... Bueno, riesgo, cuando decimos riesgo, los economistas nos referimos a algo que no es totalmente seguro, ¿no? Ya, y ninguna no, inversión realmente es totalmente seguro. Ese apetito por riesgo ha llevado a que han tenido cierto éxito en emitir deuda últimamente. Pero la situación actual fiscal es muy mala porque gran parte de los recursos vienen del petróleo y ellos invierten mucho dinero en inversión pública, es decir, tienen una infraestructura estupenda. Cuando uno la compara, carreteras, por ejemplo, con las peruanas, son bastante mejores, ¿no? Pero han tenido un Estado muy grande, que se viene reduciendo, pero han llegado a tener un Estado, el Estado en el Perú representa 20% o 21% del PIB, ha llegado a 42%, niveles pues casi europeos de Estado, ¿no? Con el ajuste creo que ha bajado como a 36% ahora, ¿no? Y quizás un poco menos, ¿no? Y tiene que seguir bajando. Tiene que seguir bajando y eso implica un ajuste general, ¿no? Tienen el otro problema de que tienen inflación por un lado y por otro lado están dolarizados, es decir... No, ¿qué inflación? Si no tienen inflación. Tienen inflación, ¿no? Tienen inflación y es una inflación de más de 5%, 4%. Entonces, con 0% de inflación en Estados Unidos, eso es un problema adicional, ¿no? Entonces, y luego tienen subsidios todavía y problemas de contrabando con el Perú, etcétera, ¿no? Entonces, es una situación complicada. No es una situación límite en el sentido de que Ecuador puede seguir en este plan como ha seguido pues Venezuela, como ha seguido Argentina por mucho tiempo, pero mientras más temprano hagan el ajuste va a ser menos doloroso. Y la pregunta es si Lenín Moreno la va a hacer, ¿no? Y bueno, dicen que es una persona más conciliadora que Correa, ¿no? Correa es un permanente, digamos, es una persona muy perturbadora, ¿no? Permanentemente está atacando a todos. No es un predicador, ¿no? Es un predicador, sí, pues, pero en fin, vamos a ver, tendría que llegar a alguna clase de acuerdo con los empresarios y cambiar reglas de juego, es decir, tiene que... Ya Correa ha estado haciendo ajustes, ha estado
retirando, por ejemplo, todos los subsidios a los combustibles, ha estado subiendo los precios del petróleo interno, que estaban muy bajos, pero por necesidad, ¿no? Pero sigue habiendo subsidios bien altos. Sigue habiendo subsidios bien altos, y el problema es que cuando tú instauras un régimen populista, la gente en realidad no quiere deshacerse de él. Porque miremos lo que está pasando ahora mismo en Argentina. Este jueves hay un paro general. Los aviones no van a aterrizar en Argentina. ¿Quién maneja esto? Un señor Viviani, que es un taxista, pero que tiene 500 taxis, ¿no? Y básicamente un mafioso, ¿no? Y el pecado de Macri ha sido no hacer un shock, ¿no? Lo hizo a medias, liberalizó y ahora está retrocediendo, y tiene una población que ya viene pues muchos años acostumbrada al corporativismo, al populismo, a los subsidios, al empleo público, etcétera. Hay que desearle lo mejor de todo a Macri, porque en realidad tiene las ideas claras, pero tiene una oposición muy fuerte. Sí, pues el peronismo es una cosa, ¿no?, seria, claro. Bueno, aquí nosotros tenemos el problema de los desastres naturales, del niño costero, y bueno, ¿esto va a afectar el crecimiento de este año o no va a afectar el crecimiento de este año? Bueno, es sorprendente lo poco que creo que va a afectar. Va a afectarlo quizás llevarlo a 3%, quizás un poco menos. Pero acuérdate que en el año 83 el crecimiento fue menos 10%. ¿No fue menos 13%? Yo recuerdo menos 13%. Ya rectificar, cuando han rehecho las cifras, ahora parece 10 algo, ¿no? Bueno, pero igual, estamos claro, en un número, pues, ¿no? Y en el 78 también hubo una cifra negativa, pero muy pequeña, en el 98, 97, 98. El crecimiento, en realidad el fenómeno hay que verlo en proporción a la economía, y la economía ahora es 10 veces lo que era en el 83. No es como decir, claro, el huracán Katrina devastó, sí, pues, Nueva Orleans, pero no hizo a Estados Unidos un país, no lo postró, ni mucho menos. Ahora, aquí ha habido muertes, me parece que evitables en muchos casos, ¿no? Se culpa a la gente siempre, ¿no? De que la gente, irresponsables, pero en realidad son las propias autoridades las que entregan terrenos, permiten estas cosas. Han debido aprender de los moches, ¿no? Nunca se han asentado en esos lugares. Claro, sí, pues, ¿no? Se han asentado en las partes altas. ¿No? Pero aquí, digamos, ha habido un poco de libre para todo el mundo. Y eso ahora es muy fácil echarle la culpa a esa gente, pero en realidad tampoco hay terrenos. Has mencionado los moches, pero fue un niño el que terminó con la cultura mochica. Pero terminó, se mudaron en realidad, ¿no? No sabe, en una de esas no sabemos qué resultó de esa cultura. Bueno. Pero ¿cuánto va a costar? Claro, todavía no se puede saber, pero ya ha habido una discusión en el Ejecutivo y pública, porque hoy día el ministro el ministro Nieto lanzó la cifra de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Dijo que iba a costar todo esto, la reconstrucción. De soles. Yo escuché dólares, pero en fin, no se puede ser soles. ¿Dijo soles? Soles. Sí. Bueno, pero ha salido el ministro Torne a decir, oiga, aquí, ¿qué es esto? Aquí se están mandando por la libre. El único que va a decir cuánto cuesta es el Ministerio de Economía, y todavía no sabemos. O sea que ya hay una discusión. Es cierto que no se sabe. Lo más importante que hay que decir aquí, que sea cuanto sea, lo que se va a gastar este año es una fracción de eso. Claro. Y no hay ninguna amenaza al equilibrio macroeconómico ni nada por el estilo. Es decir, hay capacidad, tenemos el Perú puede financiar una cosa, no solamente la reconstrucción de lo que se ha destruido, sino lo que todo el mundo está pidiendo, un nuevo país, es decir, tienes que reubicar a toda la gente que está Pero un nuevo país, Jaime, no se va a hacer este año, ¿no? Este año lo que hay que hacer es sentar las pautas y el liderazgo para decir, por ejemplo, no más asentamientos en cualquier parte. Segundo, vamos a construir ciudades
¿no?, sostenibles, y vamos a proveer terrenos y financiamiento adecuado para que con colaboración del sector privado y de los mismos habitantes puedan asentarse en ciudades modernas. Hoy día todo es, hay que aprovechar esta oportunidad, y por eso lo del artículo que tú has leído, yo creo que estamos enfrentando un riesgo que es mayor que este, que es el riesgo sísmico, que nadie le está prestando la importancia que tiene. O sea, un sismo de 8 en Lima probablemente genere 100.000, 150.000 muertes, ¿no? Entonces estamos hablando de que este es el momento, ¿no?, de imponer reglas y poner un poco de orden. Pero este año es primero terminar con la emergencia. Terminar con la emergencia es abrir rápidamente caminos para evitar los problemas económicos que hemos visto, caminos, puentes, etcétera. Asistir a los agricultores más pequeños que han perdido cultivos. Para eso se necesita censo rápidamente, refinanciación de deudas, etcétera. Pero la reconstrucción y el planeamiento tiene que ser hecho por un equipo técnico. Yo estoy proponiendo, a diferencia de lo que propone el Ejecutivo, que eso se asiente en el MEF, porque ahí está presupuesto, ahí está Tesoro, ahí está el CIAF, el sistema informático presupuestal, ¿no? Y la otra cosa muy importante, tiene que haber una empresa especializada de nivel mundial que actúe como brazo técnico de este equipo compacto, que no tiene que ser exclusivamente del MEF, puede ser un equipo y debe ser un equipo de varios sectores. La otra cosa que tiene que haber es olvidarse de las partidas presupuestales a quien las pida, ¿no?, ampliaciones de partidas, etcétera. Aquí hay que crear una partida, estimar cuánto va a costar, cuánto va a gastarse este año, y crear la partida única reconstrucción. Y entonces la gente pide recursos, se evalúa para qué son, el equipo técnico lo calcula, y hay que inventar una manera muy rápida de contratar, porque si vamos a estar que la Contraloría dé su opinión, etcétera, etcétera, no vamos a llegar a Ahora, ninguna este parte. equipo técnico o esta unidad que estaría en el MEF, ¿es la que va a ejecutar las obras y los proyectos? No, son los sectores y los gobiernos subnacionales, lo cual presenta un reto adicional, porque los gobiernos subnacionales no todos tienen la capacidad. Entonces, necesariamente va a tener que haber algún grado de recentralización en estas tareas. Por ejemplo, carretera Panamericana Norte, bueno, se armarán pues 3 paquetes, ¿no?, y se licitarán, ¿no?, puentes, etcétera. Pero hay parte de la carretera norte que está en manos de concesiones, sí, es decir, de asociaciones público-privadas, que se encargan ellas mismas de la reconstrucción, sí, como ha ocurrido con el ferrocarril central, que se destruyó en 10 kilómetros y ya está rehecho. Como ha ocurrido con el puente Virú, hecho por OHL, que se ha caído, ¿no? Que se ha caído, lo está rehaciendo. Ahí, digamos, ahí habría que saber qué porcentaje de las carreteras está en manos de concesiones que se van a encargar ellas mismas, sin costo para el Estado. Me imagino que hay seguros. Con seguros, claro. Contratados, etcétera. Pero la primera tarea es la conectividad del país, ¿no? Tú has visto lo que pasa con los precios, ¿no? Sí, pues. El 98% de la inflación de este mes, que ha sido la más alta en 19 años, está explicada por 2 cosas: por alimentos que han subido de manera desmedida, y por matrículas que han subido 6%, y gastos de escolaridad. Entonces esas 2 cosas, claro, representan el 98%. Por eso yo no me preocuparía tanto de la inflación. La inflación va a rebotar. Sí, va a bajar. Va a bajar, ¿no? Pero eso no sucede si es que no hay conectividad, ¿no? Ahora, este gran esfuerzo constructor requiere empresas constructoras. Así es. Pero las empresas constructoras que estaban en el Perú, que están todavía, que son las brasileras, ya no van a poder contratar con el Estado.
y la más grande de todas, la peruana más grande de todas, que es Graña y Montero, no se sabe si puede o no contratar con el Estado, aunque Graña y Montero ha sacado un comunicado diciendo que no está incursa en ninguno de los... No, no es Graña y Montero el que ha sacado el comunicado. El que ha sacado el comunicado es el gobierno, donde ha dicho las que no pueden contratar, y ahí no está Graña y Montero, obviamente, porque no tiene ninguna sentencia ni nada por el estilo. O sea que Graña Montero sí está habilitada para contratar. Por supuesto. Bueno, eso es una buena noticia en realidad. Pero es más, ahora está trabajando gratis en 2 regiones, ¿no? En la región sur, cercano a Punta Hermosa, y le han asignado a Guarmey con maquinarias y equipos. Eso no lo dicen mucho, no sé por qué no están, digamos, publicitando mucho eso, quizás para que no se... ¿Cuál parte están trabajando? El sur de Lima, yeah, la zona de Punta Hermosa, todo eso, y le han asignado Guarmey, que es un sitio que está devastado, ¿no? Y lo están haciendo... ¿La parte de la carretera o...? No, la ciudad, la región entera está asignada a Graña y Montero. Ah, o sea que ya el gobierno está, digamos, repartiendo... Bueno, eso lo están haciendo muchas empresas de forma voluntaria, no hay ningún contrato ni nada, eso es parte de una asistencia. Entonces, pero dejemos la parte de la emergencia. Aquí creo que lo que interesa al público esta es una oportunidad para planificar ciudades, así es, para arreglar problemas de mucho tiempo. Por ejemplo, las empresas de agua y saneamiento, que son 20 o no sé cuántas. Son 50. O sea, tienen que ser tomadas. Así es. Y hacer una reingeniería completa. Eso no quiere decir que se le quite el dinero a quien las tiene ahora. Es más, yo creo que van a tener mucho más dinero cuando se hagan asociaciones públicas privadas para manejar estas empresas. Y lo otro que yo insisto es que aquí va a haber mucho interés de aprovechamiento político, y la labor más importante que debe tener el Ejecutivo ahora es de hacer primar el criterio técnico al criterio político, ¿no? Por eso que hablé de la partida única, por eso que hablé de la empresa internacional encargada. Yo conozco por lo menos 3 empresas internacionales dedicadas a esto. Una es Parsons, la más grande en Estados Unidos, otra es Nikken en Japón, otra es Lotti. A Lotti se le contrató, dicho sea de paso, en el 98 con buen éxito. ¿Qué hacen estas empresas? Son el brazo técnico el que dice, ¿sabes qué? Aquí hay un ministro que quiere hacer el Golden Gate en Piura, ¿no? Un puente faraónico. Entonces esta empresa mira la cosa y dice, no, aquí es mejor hacer pilotes de tanto tamaño, etcétera, etcétera. El costo-beneficio de todo esto, ayudando a los equipos técnicos de los sectores que serían parte de este grupo, que idealmente debería estar, me parece, en el MEF. La idea del SAR es una idea bastante romántica, ¿no? Bueno, bien peruana también. Pero, por último, claro, también habría que aprovechar que esto quizás sería una tarea de la PCM, quizás del Congreso, para revisar la descentralización de una vez por todas, porque de hecho para llevar a cabo muchas de estas tareas se va a tener que redistribuir un poco las funciones, recentralizar un poco, por ejemplo, el tema de los planes urbanos, que están en manos de las municipalidades y que no funcionan, no se ejecutan o no existen, y por eso hay invasiones y todo lo demás. Es la hora de que haya un sistema de planes urbanos que realmente funcione. Pero eso supone empoderar al Ministerio de Vivienda para que realmente sea capaz de fiscalizar y obligar a que se hagan o ejecutarlo. Entonces hay que redefinir, digamos, funciones en cada línea de servicio estatal, es decir, caminos, por ejemplo, no sé, en fin. Mira, aquí hay un poco una confusión. No hay ninguna razón para la cual un municipio no se encargue de pistas y veredas, la posta, el colegio, etcétera. El tema es que aquí se han asignado competencias sin certificar, ¿no? Sí, pues, claro. O sea, además hay que certificar, y efectivamente, como dije antes, esta es una oportunidad para
no digamos cambiar necesariamente la descentralización, sino hacer cumplir la ley de descentralización. Sí, pues. La ley de descentralización dice que tienes que certificar competencias antes de transferirlas. Sí, pues. Y ese es el momento de poner un poco de orden en eso, ¿no? Bien, Roberto Abusada, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a en la ti, Hora Jaime. N. Fue Roberto Abusada, presidente del IPE. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alberto de Belaunde, congresista de Peruanos por el Cambio, Marisa Glave de Frente Amplio y Cristian Rosas, vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, por el asunto de este decreto legislativo que ha sido modificado en la Comisión de Constitución para excluir algunas categorías del artículo que de alguna manera agrava las penas para aquellos que cometen delitos por discriminación en algunos casos. Regresamos.